Buenos días, Octavio Suárez. ¿De dónde nace tu interés por el audiovisual y en qué momento decides crear tu propia productora? Mira, yo he querido tener una productora desde niño. Veo la vida, todo el rato yo voy caminando por la calle y si tengo unos auriculares con música es como si fuera una banda sonora. Voy viendo, cada vez que veo una escena, una iluminación, lo sabría cómo cuadrarlo en un plano. Me cuentan una historia y siempre pienso, esto yo lo contaría así. ¿Sabes? En el fondo siempre lo he querido tener una productora. De hecho, estudié publicidad y lo que más me gustaba eran los rodajes, ¿no? Y después ya me pasé a tecnología, dejé esa visión de querer tener una productora durante unos años y hace como 5 años, por ahí más o menos, que terminé el último proyecto de tecnología, dije, bueno, pues es el momento ya de desarrollar lo que yo realmente quiero ser, ¿no? Y mi propósito. Y era tener la productora y hasta el momento muy, muy contento, porque posicionamos la productora como algo útil a la sociedad. ¿Cómo fue tu experiencia en Silicon Valley con el Spain Tech Center? Mira, fue una experiencia de 4 años maravillosa. Yo me dedicaba a tecnología y entonces me especialicé en tecnología para la educación. Y fue una experiencia pues muy enriquecedora, porque es que era como para mí estar en Disneylandia, ¿no? Era todos los días viendo proyectos. Conocí gente interesantísima. La ciudad de San Francisco, donde vivía, es una ciudad pequeña. Yo no soy de grandes ciudades y San Francisco es una ciudad pequeña, muy ordenada, que para mi cabeza viene muy bien también. Y por otro lado, a veces un poco negativa, ¿no? Porque Estados Unidos, con una visión europea como la que puedo tener yo, es a veces un poco cruel, ¿vale? Quizás la única parte negativa es la parte, por ejemplo, de salud, que allí es todo como muy caro, tienes que tener miedo porque no sabes qué te puede costar. La educación también es muy cara, los colegios privados son carísimos y los públicos son un poco desastre. ¿Cuál fue tu primera obra audiovisual y de qué trataba? Mira, mi primera obra audiovisual es un proyecto que fíjate que empezó hace 5 años y todavía no ha visto la luz, porque el sector audiovisual es muy duro y muy difícil. Y este primer documental, porque no solo lo que queremos hacer son documentales, se llama Busas, Mujeres con Agallas, y trataba sobre mujeres que trabajaban debajo del agua en plataformas petrolíferas, viendo unas condiciones y después, por supuesto, un machismo brutal en esa profesión. Y entonces conocimos como a 10 buzas por todo el mundo y todas nos contaban historias. Le hacíamos primero entrevistas online, historias que o te reías, o te lloraba, o te enfadaban, ¿sabes? Porque era algo salvaje, eso sí, súper mujeres. Y ahí está mi primera obra, Buzas Mujeres con Agallas. Está el teaser, está por ahí por internet y todo esto. ¿Qué tipo de historias buscas contar actualmente desde tu productora y por qué te interesa especialmente el documental? Mira, especialmente me gusta el documental porque mi vocación es contar historias. Si las historias son reales, todavía me emocionan más. Y cuando son útiles, todavía muchísimo más. También es verdad que la ficción, hacer ficción, o sea, hacer cortos, películas y tal, te requiere un nivel de exigencia muy grande. Tienes que estar muy preparado y tener mucho pulmón para aguantar, porque es muy difícil, todo tiene que ser perfecto. Para poder contar una historia es muy potente la ficción, pero el documental también tiene su potencia y sobre todo es una cuestión como más práctica, ¿no? Es decir, se te ocurre una idea, generas una manera de contarlo, buscas quiénes son las personas que han participado, buscas documentación, un buen montador y ya tienes un producto. ¿Cómo surge la idea de crear un festival de cine enfocado en la salud mental y qué necesidades viste en ese momento? Mira, te voy a contar la historia de cómo surgió ese festival. Yo subía a Tafira en coche y estaba escuchando la radio y salió la consejera de Sanidad, Esther Monzón, hablando sobre el suicidio juvenil. Y cuando escuché esas cifras, podría decir que me vine abajo. No me vine abajo, pero sí me emocioné y dije, ¿qué coño está pasando para que esta gente joven se tire, ¿no? por un puente? Y yo lo que quería era que esta gente joven se pudiera expresar y nosotros entendiéramos qué pasa en esas cabezas
para que tomen esa decisión. Porque creo que hay una brecha muy importante de comunicación entre mi generación, yo tengo ahora 56, pero vamos a hablar que también con 40, con 45, estás muy despejado de la gente de 18, 19, 20, 14 años, ¿sabes? Y entonces Claro. lo hablamos con la consejera curiosamente me puso con el director general de salud mental y nos dijo que hacíamos bien en comunicar y en hablar de esto, que no podíamos tener un tema como oculto, como tabú, de decir, no vamos a hablar de los suicidios, no vamos a hablar de la salud mental de los jóvenes, sino vamos a sacarlo adelante, que la gente hable. Y por eso surgió Expressa Fest, por una noticia en la radio. Habían varios premios, ¿no? Pero hubo uno especialmente, dos que me emocionaron bastante. Uno fue Hugo, un niño de 14 años, que había fallecido la madre, e hizo un corto con su padre, donde hablaban pues, de bullying, por ejemplo, ¿no? Y que él parecía en el corto que se iba a suicidar, pero que no se suicidaba, gracias a Dios. Y, y ganó y dijo, y salió a hablar. Y cuando habló dijo, es que me emociono yo al pensarlo, dice, dice, he estado muchos años recibiendo bullying en el colegio. Muchas veces he estado a punto de hacer una barbaridad y mi padre me ha salvado. Y en ese momento estaba el padre allí. Si tú ves, tío, cómo la gente se levantó emocionada a aplaudir, ¿sabes? El niño había logrado soltar lo que tenía dentro y a través del audiovisual había comunicado algo que le sanó. Pero después recibimos emails al festival de que ese corto también le había abierto la mente a muchas otras personas y que habían salvado muchas cosas. Por eso estamos entregados a ese festival. La verdad que hasta a mí me ha llegado a emocionar. Está muy bien ese tipo de trabajo. ¿Crees que el cine puede cambiar la percepción social sobre los trastornos mentales? El cine puede cambiar cualquier cosa. Tú piensas que, por lo menos esto es mi opinión, ¿eh? Tú piensas que ahora mismo estamos en una atmósfera donde estamos permanentemente recibiendo información. En el móvil, vas por la calle, en la radio, siempre tienes que estar haciendo algo, no te puedes aburrir porque siempre tienes que estar con estímulos. Cuando ves una película o un documental, una peli, estás centrado durante 1 hora y media, 2 horas, centrado en algo. Cuando estás centrado en algo es el momento en el que el cine hace su trabajo. Es decirte lo que quiere decirte. Y si está bien enfocado, con naturalidad, con frescura, con un lenguaje parecido, ¿sabes? Si yo quiero hacer algo para ti, tendré que adaptarme a tu lenguaje si quiero comunicar contigo, ¿no? Claro, por supuesto. Entonces, pues, si yo consigo que durante 2 horas tú estés viendo algo centrado, una historia, un documental, eso te va a calar. Por eso creo que puede cambiar. Bueno, de hecho, a lo largo de la historia vemos muchísimo cómo el cine ha cambiado muchas cosas, ¿no? La forma de ver la vida. Cierto. Incluso en mi parte también me ha cambiado mucho la forma de ver las cosas. Es que al final es importante el pensar por uno mismo las cosas. ¿Qué nuevos proyectos o retos te gustaría explorar en el futuro dentro del ámbito audiovisual y social? Yo tengo ahora mismo estamos haciendo un documental sobre el Belén de Arena, ¿vale? ¿Sabes qué es el Belén de Arena de la Playa de las Canteras? Sí, sí. Pues estamos haciendo los 20 años. Pero al margen de eso tenemos en desarrollo dos productos audiovisuales, 2 documentales que creo que resumen muy bien lo que queremos hacer. Y te lo voy a contar porque muy, muy cortito, si Muy no te interesante, importa. muy interesante. Mira, el primero es uno que se llama La Línea y es sobre parejas trans, ¿sabes? Donde la mujer es una mujer trans y él es un hombre heteronormativo, que ha sido capaz de romper esa línea de prejuicios, enamorarse de una mujer trans y vivir la vida como se tiene que vivir, normal y corriente. Y Claro. no con todos esos prejuicios que te pueden meter, ¿no? Con esa especie como a veces que es de morbo y tal, ¿no? Quitar el morbo, hablar del amor romántico en este tipo de parejas, ¿no? Me parece importante. Y el segundo, totalmente diferente, es sobre juventud, salud mental y fe. Cómo la terapia no va a sustituir nunca a la fe ni la fe a la terapia, ¿no? La terapia te ayuda a entender qué es lo que ocurre y la fe puede llegar
a darte cierta paz, Sí, que ¿no? Para incluso es algo que entenderte. personalmente me ha pasado a mí. Uno no ha podido sustituir al otro, pero el otro iba acompañado perfectamente con el otro. ¿En serio te ha pasado a ti? Sí, sí. Y me ha hecho avanzar y lograr grandes cambios dentro de mí. Estamos ya por terminar, ya hemos terminado con esta última pregunta que ha sido conmovedora para mí, sinceramente. Y para mí. Y si le gustaría aportar algo más, alguna frase, alguna citación o incluso algún argumento completo. Mira, yo no soy un hombre así de estar delante de la cámara, pero lo que sí puedo contar es que la sensación que tengo yo en este momento, que eso sí lo puedo explicar, es una sensación muy agradable, muy de conexión y de estar haciendo algo bien. Y después verlos a ustedes aquí, todo el equipo este, ¿sabes? Y verte a ti, que lo haces súper bien, me hace Muchas sentir bien gracias. a mí, me hace sentir bien a mí. Entonces quiero darle las gracias solamente para terminar. Gracias por darme este espacio y poder contar, porque en contar y en liberar sana. Sí, desde luego. Incluso gracias más a usted por estar aquí. Aunque si me vuelves a llamar de usted y hacerme tan mayor, tío, vamos a tener un problema. Muchas gracias, tío, de verdad, ¿eh? A ti, ¿eh?